chicos, entonces empecemos el día de hoy. Voy a encender mi cámara a ver hasta para que para que me conozcan en este caso, pues ahí estamos. Bueno, pues hoy la clase, el día de hoy, en este caso una parte de los programas del curso del día de hoy, pues es la parte de fraude corporativo. En este caso, pues ustedes lo van a ver en la NIA 240. En la NIA 240 yo les voy a enseñar toda la parte que es de fraude que puede pasar tanto a nivel operativo como yo les he enseñado. Y lo otro pues sería, y lo otro pues ya sería a nivel de gerencias y de todo, pues el tener esta parte del fraude corporativo. Les voy a enseñar los tips y también pues yo espero que de esta parte entiendan y de eso al final pues les voy a dejar una tarea o una investigación que ustedes tienen que realizar. Por lo tanto, les agradezco un montón eh, que me, eh, que... Entonces, el fraude corporativo como tal, eh, o, o digamos que en este caso, pues no somos seres humanos que tienen somos seres espirituales que tienen una experiencia humana, pues encontré esta frase y me pareció. Y en este caso, pues todos somos corruptos o corruptores de una forma u otra. En nuestra naturaleza como tal, pues somos corruptos, o sea, siempre pues posiblemente vamos a velar por nuestros intereses, pero eso no quiere decir que a través de la ética que nosotros tengamos o aparte de los buenos valores que nos enseñaron nuestros padres, pues nosotros hagamos actos corruptos o hacer un fraude. Pero entonces esto les quería decir. Entonces el fraude es cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, ocultación o violación de confianza. Los fraudes son perpetrados por individuos y por organizaciones para obtener dinero, bienes o servicios para evitar pagos o pérdidas de servicios o para asegurarse ventajas personales o de negocios. Del latín fraus, es una acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. En este caso, siempre pues el fraude es el engaño sistemático que nosotros podemos hacer esto ustedes lo van a encontrar en las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna, que también ustedes se dieron cuenta que este instituto fue uno de los principales promotores de la metodología de control interno, que sería COSO-RM. Por lo tanto, entonces, el fraude como tal, pues es un acto ilegal que en este caso, pues, extraemos información, ¿no? Para nuestros beneficios. Ahorita, pues, también con la tecnología y con el riesgo cibertecnológico que podemos tener, pues, también, pues, hay el riesgo de ciberseguridad. Por lo tanto, hay que cuidarse de todo esto. Pero entonces, en este caso, el fraude, pues, sí puede, pues causar una mala imagen a los empleados. Entonces, esto sería como las definiciones de fraude que nosotros tendríamos. El análisis conceptual, la corrupción es un sistema de comportamiento de una red en que participan actores poderosos para lograr que actores investidos de capacidad de decisión realicen actos ilegítimos que violan valores éticos a fin de obtener beneficios particulares. El peculado, pues, es aprovecharse del cargo para apropiarse de dinero, valores o bienes de cuya administración se está encargado. Y la malversación es dar una aplicación distinta de aquella que están destinados los recursos que se administran.
estas formas, pues, pueden ser, formas de fraude, que nosotros podemos hacer. En este caso, la corrupción que puede haber tanto en nuestro sistema estatal, pues, son una parte de todos los errores que nosotros, aceptamos, porque, dice una frase que solo falta que los buenos no hagan nada para que los malos hagan todo. Entonces, sé que a veces es bien difícil, pues, mantener la ética en esas áreas, pero nosotros siempre tenemos que ser portadores de valores éticos. Como diría mi mamá, pues, todos los valores se enseñan en la casa. Entonces, pues, yo espero que también ustedes, como parte de la profesión, pues, siempre tengan los valores éticos apropiados para no cometer, fraudes. Peculado, pues, esto también, pues, puede verse, y no a veces a nivel mayor, sino también a veces, puede verse, por ejemplo, que yo soy encargado de una caja y entonces como parte de mis labores, pues, yo digo: "Bueno, nadie me está supervisando, pues, yo hoy agarro el dinero y mañana lo devuelvo, y así sucesivamente, y que si un día ya no lo logras devolver, entonces, pues, puede verse en todas nuestras áreas implicadas. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan, tenerlo en este caso. Cohecho es hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes propios del cargo, a cambio de dádivas o cualquier ventaja. La concusión es el abuso de las funciones para exigir obtener dinero u otra ventaja ilegítima en proporción a la fijada legalmente, en beneficio de un tercero. La evasión fiscal, pues, es el comportamiento ilícito o es un incumplimiento en las normas tributarias. Y el soborno, pues, es entregar dádivas para conseguir un efecto. En este caso, si se fijan, pues, soborno, pues, también vimos de que, por ejemplo, los regalos que nosotros nos pueden entregar, pues, pudiera afectar nuestra opinión como auditores, pero en este caso, pues, como parte de un buen código de ética y de valores, pues, podemos, entregarlo a la persona encargada para nosotros poder tener, para no, para no aceptar de este tipo de, porque al final, pues, es una forma de fraude igualmente también, y eso ustedes lo vieron en su trabajo de Oderbeck, pues, prácticamente, pues, les dieron dinero y eso, pues, no, pues, fue un escándalo. Entonces, tenemos que ser bastante éticos en nuestros actos. Por lo tanto, pues, eh, aquí, pues, entra la parte del lavado de dinero, que en este caso es la canalización de efectivo y otros fondos generados en actos ilegales a través de instituciones, para ocultar otros fondos. Y otras actividades fraudulentas, pues, pudiera ser el conflicto de intereses, falsificación o alteración de registros, crímenes financieros, delitos monetarios, pérdida o desaparición de activos, robo, desfalco, entre muchas más que ustedes pueden ver ahí, que en este caso, pues, puede, estafa por uso no autorizado de tarjetas de crédito y realización de operaciones ilegales a través de. em, Acá ustedes, varios de estos puntos ya los vimos, que en este caso, pues, por ejemplo, se trata de conflictos de intereses, que sería como un principio de segregación de funciones, falsificación o alteración de registros, que en este caso es, lo que se le llama sobrepasamiento de los controles de la administración, crímenes financieros que también pudieran, encasillarse como en sobrepasamiento de los controles y delitos monetarios, que también, pues, eso es como parte de los riesgos que nosotros tenemos como auditores, a la hora de evaluar el fraude como tal. Y eso ustedes también lo van a encontrar en la NIA 240, que principalmente las áreas de tres riesgos que indica,
que indica, principalmente son 3. La primera, que es el reconocimiento de ingresos, la segunda, que es la de el sobrepasamiento de controles, y la tercera parte, pues, serían las estimaciones contables, que en este caso, pues, si la estimación contable es muy compleja, pudiera como decirse de que puede haber algún indicio de alguna actividad fraudulenta. Por eso todas las políticas las tenemos que tener bien documentadas y que eso soporte los juicios efectuados por la administración. Entonces, ustedes eso lo van a encontrar en la NIA 240, donde ustedes van a encontrar las conceptualizaciones de fraude. Una pregunta que ustedes me pueden hacer y yo les puedo responder de una vez. ¿Es necesario que nosotros como auditores encontremos fraude? No, no es obligatorio. Sin embargo, si nosotros miramos algunas red flags o banderas rojas que nosotros podemos identificar que pueda ser algún indicativo de que no se están haciendo las cosas bien, pues nosotros pudiéramos decir de que sí hay un fraude. Yo, por ejemplo, a veces, pues, hay personas que sí lo disfrazan bien y hay otras que no tanto, pero una vez, pues, yo, dentro de mi experiencia laboral y todo, fui a hacer mis prácticas profesionales, a una empresa, y en este caso, pues, cuando empecé a revisar los cheques, la gerente financiera, pues, firmaba los cheques en blanco, y ustedes van a decir: "Pues, ¿sí qué? No mira la documentación". Pues, en este caso, pues, yo ahí levanté la bandera roja. Dije: "Bueno, pues, puede pasar de que en los cheques, pues, pueden haber algún tipo de fraude", y cabal, en este caso, cuando yo pedí las nóminas, no me cuadraba la transferencia con la nómina. Y yo le empecé a preguntar, y que si la diferencia cabalmente era, era la de la contadora, que se estaba haciendo doble cheque. Y como ella tenía el control de los cheques, pues sí, se pagaba ella misma y se lo pagaban. Entonces, esas es como las formas que ustedes pueden, como levantar la mano y decir, bueno, mira, pues aquí hay un conflicto de segregación de funciones, entonces componerlo porque aquí te pueden hacer fraude. Vamos acá en esta presentación, pues vamos a ver en este caso, pues todas las formas o racionalización de esto. La categorización y el diagrama de fraude. Em, esto es lo que les decía, y esto es lo que ustedes van a encontrar en la NIA 240. Informes financieros fraudulentos, malversación de activos y corrupción. Em, Porque acá los informes financieros fraudulentos se refiere principalmente al sobrepasamiento de controles. La malversación de activos, pues uno de los más comunes, pues es el reconocimiento de ingresos, que nosotros reconocemos un ingreso y a la par reconocemos una cuenta por cobrar. Por lo tanto, entonces, estamos inflando un activo que realmente no existe. Entonces, ahí sería el segundo riesgo. Y la tercera, que es la corrupción, pues estimaciones contables y todo. Acá en este cuadrito, em, es lo que yo les estaba enseñando la clase pasada, que en este caso el 60% de los fraudes se cometen aquí a nivel operacional. Em, Háblese, jineteo de fondos, robo o daño de inventario, compras fraudulentas, por ejemplo, compras que nunca llegaron a la bodega. ¿Qué otra cosa? Cheques, dobles cheques, por ejemplo, y así les pudiera enumerar varios.
Sin embargo, el impacto que tiene, digamos, en los estados financieros, muchas veces no es un efecto material como tal. Ya ahorita, por ejemplo, en una auditoría que estoy realizando, una de las, la gerente financiera, pues, me comentó de que había habido un fraude en el área de ventas, donde el cobrador, pues, sí había recibido el cobro y, pues, se lo quedó, y que si cuando vieron la cuenta por cobrar, pues, vieron que estaba bastante antigua, y entonces dijeron: "Mire, ¿y por qué si este cliente siempre nos paga?". Y que si cuando preguntaron al cliente y preguntaron al empleado, pues, él mismo se descubrió que sí había, robado aproximadamente 60,000 quetzales. Entonces, pero pero ustedes me dirán, 60,000 quetzales de una entidad que maneja, 104 millones en ventas, pues no es ni siquiera el 1%. Entonces, pues, eso es lo que les puedo decir, de que muchos de estos fraudes operativos, pues, representan una baja carga en los fraudes. Obviamente, pues, cualquier esquema de fraude que se haga, pues, tiene que estar en este caso, pues, em, pues, pueden, en este caso, pues, ser penalizado como tal, pero digamos que a veces el peso que se hace a nivel operativo, pues pesa mucho menos. El segundo nivel, pues es el 30% de los gerentes y jefes, provocan un 20%. Esto, pues, esto les traería a memoria lo que pasó en Enron, por ejemplo, que digamos ya con hechos sabidos, pues, manipulaban las cifras, por lo tanto, pues, ocultaban pérdidas, y el 10% que ustedes van a ver, si suman 60 más 30 más 10, pues, es el 100%. Y el 10%, de los ejecutivos provoca el 75%. O sea, aquí es donde realmente, es donde ocurren las mayores pérdidas, o donde ocultan el fraude, como dirían por ahí, el crimen de guantes blancos, o white gloves. Entonces, en este caso, muchas veces los actos de corrupción y todo se dan a un nivel, directivo. Por lo tanto, aquí, pues, refuerza también de que el auditor interno, porque yo les digo acá, pues, algunos de ustedes van a ser auditores internos, algunos van a ser gerentes financieros. El auditor interno ese em, es el que tiene que estar incluso por encima del CEO, que no tiene que como verse intimidado a reportar algo que esté haciendo el CEO o gerente general. Por lo tanto, entonces, esto, pues, aquí también, pues, suman el 100%. Si se fijan bien, 75 más 20, 95 más 5, 100. Entonces, estos son como los esquemas de fraude que puede haber, y que se puede dar, aunque yo les digo de que sí pasa a nivel altos ejecutivos, es donde sucede la mayor parte de las pérdidas por fraude, porque allá, digamos, en las altas esferas, pues pueden tener, acceso a las cifras y manipularlas para reflejar un sistema que en teoría sí está funcionando, pero que a la vez, pues no está bien fundamentado. Entonces, voy a tratar de agrandar un poquito em, entonces acá, van a encontrar todas las formas que se pueden hacer fraude. Pueden haber más, pero digamos que esta es una conceptualización que nosotros tenemos. La corrupción, pues, puede verse en varias formas.
el conflicto de intereses, sobornos, regalos ilegales y extorsión económica. A la vez, el conflicto de intereses, pues, se puede, ver en varias áreas, por ejemplo, en el sistema de compras. Muchas veces, em, digamos que y eso ustedes los han escuchado en el gobierno, que hacen plazas fantasma, por ejemplo, aunque esto no está relacionado con el sistema de compras, pero, ¿qué tal si alguien puede agregar un proveedor que a la vez, no existe y que se haga compras y que se le pague, digamos, a un empleado X que sepa cómo direccionar a su cuenta bancaria? Por lo tanto, pues hay que tener cuidado en el sistema de compras, porque ahí en la creación de proveedores o compras ficticias, pues se pudiera dar un esquema de fraude. El sistema de ventas, pues que yo ya les había explicado que era la creación de clientes que no tienen ni rasgo ni existencia. Esto puede pasar a veces por presiones que le tienen a los vendedores, que pudiera como decir, bueno, yo me creo un cliente falso, no, como tengo acceso al sistema, pues creo al cliente, me facturo y después hago las notas de crédito. Y entonces, pues nunca existió la venta. Entonces sí puede pasar de que, pero como a veces ese resumen de ventas, pues ya lo pasó para un cálculo de comisiones y entonces ya le pagaron sus comisiones totalmente, pues sí, sería como otro esquema de fraude y otros sistemas. Los sobornos, pues, facturarlos, ofertas improvisadas y otros. De esto creo que, em, pues, se puede ver de que no siempre la oferta más cara, pues, es la mejor, pero como dirían en el triángulo de fraude, en este caso, em, en el, pues, había un chiste que decían en este caso, em en este caso, pues, habían cotizado una mano de obra. Los chinos habían calculado 1.300.000, otro había calculado 3 millones y el último proveedor, que era un chapín, pues, eran 6 millones de quetzales. Entonces, ¿qué le dijeron? Pues, mira, ¿y por qué tan alta? Le pago al chino 1.500.000, em, le pago al chino 1.500.000 para vos y para mí, y resulta así el esquema. Entonces, pues eso de los sobornos, pues es como parte de la parte no ética que nosotros tenemos que revisar, de que los procesos de licitaciones sean los adecuados, porque aunque esto muchas veces, pues, lo podemos ver más en el gobierno, pero también en muchas empresas, pues, se direcciona a alguien que también, pues, em, tenga como cierto favoritismo, o que ya ese favoritismo se lo ganó por haber dado un soborno de por medio. Y los informes financieros y en este caso, pues, en los informes financieros fraudulentos, que es el sobrepasamiento de controles, pues es la sobrevaluación de activos o de ingresos, que es lo que yo les digo, que es em, lo de crear una venta que no es verdadera y que eso pues me genera un pago de comisiones del cual no es verdadera la base. O simplemente para decir de que la posición financiera de la compañía, porque lo más fácil que muchas veces hacen las compañías para mejorar sus índices financieros es aumentar los ingresos. Entonces, pues se pueden crear ciertas ventas que como que mira, y yo estoy bien, aunque el próximo año pues yo ya em, hago las notas de crédito respectivas. Entonces, pero como ya uno ya no se dio cuenta en como un evento posterior, eso pues, em, porque muchas veces reducir gastos es más complicado. No les digo que no es posible, pero reducir gastos a veces es bien complicado.
Y por ejemplo, una forma que se puede dar, o a veces sí se da bastante, para presentar la situación financiera de la mejor manera, es, por ejemplo, un gasto bien fuerte, pero la administración pues dice, por ejemplo, mira, mejor ponerlo como en gastos pagados por anticipado y lo voy amortizando a 3 o 4 años. Entonces, cuando el gasto que debería de haber quedado en este periodo, por lo tanto, ahí es donde también se puede dar la reducción de gastos a través de aumentar un activo que realmente no es un activo. Entonces, ustedes en todas las clases que van a recibir, eh, un activo es la capacidad de generar beneficios futuros a la compañía. Por lo tanto, ahí puede hacerse, digamos, que se reduce un gasto pero es un poquito más complicado. Y lo otro que, por ejemplo, sobre evaluación de activos, y yo por eso hablo mucho de las estimaciones contables, en este caso, pues, las estimaciones contables. Em, y una en específico que sería la de la provisión de pérdidas crediticias esperadas o provisión de cuentas incobrables como se conoce muchas veces. ¿Y por qué? Porque en este caso, digamos que nosotros sabemos que un cliente no va a pagar, y nosotros ya lo sabemos, la administración no sabe, y sabe que ese sería un gran gasto que nosotros tendríamos que registrar en el estado financiero, pero sin embargo, no, mira, yo sí tengo la esperanza que sí me va a pagar, o modifico la política de tal manera que no registro todo lo que tengo que registrar porque cabalmente en ese año, pues sí, hasta me podría generar algún problema en negocio en marcha. Por lo tanto, entonces, esa es una forma como de sobrevaluar el activo, ya que estoy reduciendo la provisión. Igualmente en las demás provisiones, que pueden ser provisión de inventarios obsoletos, vidas útiles de activos fijos y otras adicionales. Y la otra, pues pudiera ser la subvaluación de los activos o de los ingresos, que puede como no mostrar una salud financiera como tal, aunque este es menos frecuente. Los no financieros, pues credenciales de los empleados, documentos internos o documentos externos. En esta parte, pues puede pasar de que, y esto está muy de moda y por eso en cada una de las empresas que ustedes tienen que hacer, pues les explican sobre el esquema de phishing, que es como el robo de datos. Básicamente el phishing, pues, por ejemplo, le das acceso a alguna página y te dice, mira, te ganaste un Hilux, aunque todo mal escrito o con faltas ortográficas, y que si le entras al link y prácticamente pues ya le diste acceso a tus sistemas y todo. Entonces, muchas veces pues también los hackers pueden decir, mira, bloquear tu acceso y decirle, mira, si no me pagas tanto, pues yo no te devuelvo la información. Entonces, eso sería también como una parte de lo no financiero, porque obviamente pues pudiera verse afectado todos los documentos externos de la compañía. Ok, voy a seguir. Y malversación de activos. Puchis, si se fijan bien en todas estas partes, pues miren, en todas estas partes podemos hacer fraude. O sea, no les digo que encontremos fraude, pero pues, sí tenemos que tener los ojos bien abiertos a que nosotros pues tengamos que latrocinio, que básicamente pues es la parte
de jineteo de fondos, lo que se le llama, bueno, hoy un cajero, por ejemplo, que tiene necesidad el día de hoy, ya no tengo para mi camioneta. Y eso suele suceder. Voy a jalar el efectivo de hoy y mañana lo devuelvo porque y nadie se va a dar cuenta como yo tengo la caja, entonces, y yo hasta mañana entrego la caja, entonces ya cuando entregue, pues ya la entrego cuadrado, pues a pesar, eso sería como un esquema de fraude como tal, porque también te estás adueñando de fondos ilegales. El diseño de fondos de flujos de caja, el dinero de los depósitos o otros. Que en este caso, pues yo les expliqué, por ejemplo, esto de los clientes que el vendedor pues ya había recibido el dinero y el cliente ya en teoría pues ya había pagado y que si él se había agarrado todos los fondos en efectivo. Entonces, eso pues también sería como eh, un fraude, el sistema de facturación. Esta era la parte que les decía, compañía ficticia creada para evadir impuestos o en este caso para aumentar los vendedor cómplices que esto puede hacer o compras personales. Y yo en un esquema de fraude que revisé, sí en este caso, pero a la vez pues tenía su recompensa. Em, Fíjense que un gerente general pues se vendió su carro, se vendió su carro como 85,000 quetzales y los pagó y todo, pero esa venta de ese carro que como a él le pagaban sobre los resultados de la compañía en ese año, pues si se llegaba a la meta digamos, de la meta financiera o la meta de ganancia que tenía, él se ganaba aproximadamente medio millón de quetzales. Por lo tanto, entonces, si me preguntan, ¿me voy a comprar algo de 84,000 quetzales? Ustedes dirían prácticamente no, pero si con eso yo voy a lograr tener el medio millón de quetzales, pues los pago y con gusto, porque incluso hasta a mí me sale mejor tener ese esquema. Entonces, acá pues pueden ver todas las formas, sistema de reintegro de gastos, gastos mal calificados, que esto le puede decir, gastos sobredimensionados, la parte que les decía, lo de una construcción que escogieron el más caro porque mitad para uno, mitad para el otro y se lo pago al chino. Entonces, a modo de chiste, pero también pues puede pasar. Gastos ficticios y reintegros múltiples y falsificación de cheques, que esto también yo se los conté en el esquema de fraude libradores falsos, endosos falsos, alteración de los cheques o cheques encubiertos. Por eso es bien importante, incluso para un tema de tesorería, que todos los cheques anulados, no sé cómo le hacen en su compañía, pero muchas veces o le colocan un marcador o le colocan, empiezan a como colocarle hoyitos para que nadie pueda usar porque muchas veces pues puede aparecer anulado en el sistema el cheque, pero entonces, pero entonces eso pudiera pasar que los cheques pues pudieran salir y anularlos, pero a la vez fueron cobrados. Por lo tanto, eso pudiera ser un indicador de fraude. Esto también, ustedes lo van a ver en temas de lavado de dinero. Solo les voy a dar una pequeña explicación que muchas veces también suele verse como con el estilo de vida. Y esto pasa muy seguido. O sea, uno en la vida pues trata de, trata de ir avanzando y obviamente pues cada día estar mejor y pues bueno, pues es un deseo legítimo que todos podemos tener. Lo que no puede pasar es que de la noche a la mañana pues eh,
Por ejemplo, llegabas en un Nissan y ahora llegas en un Tupicop o en una tu camioneta. Entonces, y a veces, pues, sí se suele pasar de que los que están cometiendo fraude, pues cambian su estilo de vida radicalmente porque nunca tenían ese dinero y pues por lo tanto, pues compraron todo lo que no tenían. Entonces, eso pudiera también pasar en este caso. Y se los cuento como anécdota, como experiencia, que una secretaria de servicio al cliente, pues llevaba su Nissan y que si empezó a llevar su camioneta y pues y uno miraba la vida socioeconómica de la persona y no merecía. Obviamente, pues hay casos y puede documentarse propiamente, pero de la noche a la mañana, pues nunca, nunca podemos tener esa cantidad de dinero en el mismo ratito. También otro esquema de lavado de dinero, sin ahondar mucho, pues es la gente que nunca se va de vacaciones. Yo, por ejemplo, pues yo no me voy de vacaciones, pero no es porque yo no quiera irme, sino más bien porque siempre hay chance, pero siempre, pues, parte de los esquemas de muchas compañías, pues, la persona que no se quiere ir de vacaciones es alguien que pudiera tener un esquema de fraude. ¿Por qué? Porque el día que se va de vacaciones sabe que se le va a caer todo el esquema. Entonces, tengan, digamos, como esas alertas. Por ejemplo, te dicen, no, mira, yo no tomo vacaciones. Pues mira, muy importante podemos ser en cada una de las compañías, pero siempre hay que tomar las vacaciones. Entonces, aunque ahorita ya me dijeron de que sí, sí tengo que empezar a gastar mis vacaciones, entonces, a darle entonces, pero eso es lo que yo les diría. Negligencia, pues ventas, créditos y reembolsos. Ventas no contabilizadas, declaradas por menor valor. Inventario y activos restantes, pues sería un ISO incorrecto. Activos transferidos, ventas y embarques falsos, compra y recepción y encubrimiento de robo o hurto. Eh, una vez, eh, una vez se me contaron estos tres en una tienda que yo estaba auditando una cadena de ferreterías y en este caso, pues yo, em, pues en este caso, pues para documentar las faltas de, las faltas de qué, de cemento, em, se inventaron pedidos falsos. Llegué a la caja y no cuadraba, y ¿por qué no cuadra? ¿Y por qué? No, saber, si nosotros la teníamos cuadrada, y yo, puchis, aquí ya está pasando algo. Y mira, ahorita lo vamos a ir a traer. Eso incluso, pues, ustedes no se mueven de ahí, incluso lo anotan y obviamente, pues, la red flag ya estaba así, pum, 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 porque, entonces cabalmente, y después miré en la última revisión y con eso ya logré concluir que sí habían estado robando. Es que los depósitos, por ejemplo, de esa ferretería, em, se tardaban hasta 5 o 6 días y era bien extraño porque generalmente los transportes de valores, dependiendo del lugar, siempre pasan diario. No, pasan, a veces llegan hasta en la tarde, pero digamos que siempre llegan diario a la tienda. Entonces era bien extraño y entonces ahí fue donde ya dijeron el esquema de fraude que en el inventario, en efectivo y en los depósitos bancarios. Por lo tanto, sí hay que tener las alertas respectivas para poder realizarlo. Mucho se llama del esquema del fraude,
Entonces, en este caso, hay ciertas motivadores, por decirles así, que se pueden como dimensionar para el fraude, que serían la presión, la capacidad, la oportunidad y la racionalización. La presión, alguien que tiene muchas deudas y por eso ahora muchos departamentos de recursos humanos, muchos departamentos de recursos humanos ya hasta miran tu estatus de deudas y de todo, porque alguien que tiene una gran presión sobre una deuda va a tener incentivos para cometer fraude. Otra parte, pues la presión de mejorar los resultados, porque así le pagan su bono. Entonces, este puede ser como un indicativo. La capacidad se refiere a de que la persona pues ya revisó y vio de que nadie le supervisa, por lo tanto, pues él puede hacer este esquema. La racionalización, pues el tiempo y la oportunidad que se puede tener. Entonces, acá pues les indiqué esto. La presión, pues la administración y otros empleados pueden sentirse presionados por muchas razones, como altas deudas, hábitos costosos, salario bajo, codicia, inestabilidad emocional o resentimientos con jefes. Pues puede pasar de que sí puede tener una presión la persona de cometer fraudes si tiene muchas deudas, hábitos costosos. A modo de chiste, pero bueno, pues ahorita pues yo quisiera comprarme mi Nintendo Switch, pero bueno, pues ya tengo uno, pero quiero comprarme otro, pero sí, ahorita pues no tengo y bueno, pues no pasa nada. Pero muchas veces y muchas veces lo podemos ver en cosas así como el nuevo teléfono que yo lo quiero tener y pues me meto, pero después cómo lo pago, ese es el asunto, diría mi mamá. Entonces, sí, eh, entonces ahí pues puede haber la presión de la persona de cometer fraude. La racionalización existe una actitud, carácter y conjunto de valores éticos que permite a los empleados cometer un acto deshonesto o se encuentran en un ambiente que ejerce suficiente presión como para hacerlos pensar en cometer. Es la justificación de quien lo comete. Es cuando te preguntan, mira, ¿y por qué lo hiciste? Ah, porque sí. La oportunidad, las circunstancias proporcionan oportunidades para que los empleados cometan fraudes por debilidades en los controles internos, que era lo que les decía. Mira de que nadie le supervisa en la caja y entonces, o que se la revisan hasta el siguiente día, pues puede tener la oportunidad de agarrarse el dinero hoy y devolverlo mañana, justo antes de que le hagan el arqueo. Entonces, sí, eso sería un esquema de fraude y el defraudador puede sentir presión por conseguir recursos para racionalizar el posible fraude, incluso la oportunidad. Pero si no tiene capacidad, pues no se va a consumir. A modo de chiste, pero también es cierto, pues uno a veces en los exámenes, pues si uno tenía la oportunidad de copiarlo, copiaban. Bueno, ustedes ahora pues tienen la parte fácil que es en línea eh, y tienen ahí todos sus libros a la mano para poder leer, pero muchas veces a nosotros, yo me gradué en el año 2010, entonces uno tenía que ir a la U, estudiar y todo, y entonces muchas veces pues no se podía sacar los libros, entonces hasta para eso pues sería como la primera frase que les enseñé en la primera diapositiva, que es todos somos corruptos o corruptores. Entonces acá le voy a enseñar en este caso
algunos fraudes que ustedes ya vieron y aquí hay algunos casos sonados. En este caso, pues el primero, pues ya es este que ya lo conocieron, el de Enron, que fue ocultar pasivos y mala calidad de activos. Pero acá, por ejemplo, pues también está, por ejemplo, el de WorldCom, que también fue un escándalo que se dio en el año 2002. ¿Y cuál fue cómo fue? Contabilizar como inversiones cuentas que en realidad son gastos. Ya vieron, les dije, cuando uno tiene, porque dice, no, estos gastos, pues mejor metámoslos como activos, pero realmente eran gastos. Y como tales debían de haber pasado por el estado de resultados, puesto que el monto era bien importante, 11,000 millones de dólares. Entonces todas las ganancias pues se fueron, eh, pues sucedió y pues bueno, y por eso nosotros como auditores tenemos que estar aún más alerta de eso, porque sí hay que tener, mira, pero mira, la característica esencial, y por eso ustedes tienen que leer bastante, es la parte que ustedes dice, mira, un activo como tal tiene que generar beneficios. Si en este caso, pues no, em, si en este caso, pues no se, no mira que nosotros lo queremos contabilizar como activos y no, gasto y el concepto de un activo es que tiene que generar beneficios económicos, por lo tanto, si no genera beneficios económicos, no es un activo como tal. Y sociedad general, en español, elaborar transacciones ficticias escapando a los procedimientos. El agujero se produjo irónicamente en el sector derivados. Se provocaron pérdidas por 7,200 millones al realizar enormes transacciones no autorizadas, las que se lograron intervenir durante meses al intervenir las computadoras. Eso pues ya no pasa mucho, pero sí, entonces, y esta parte de los derivados, tengan siempre mucho cuidado porque la parte de los derivados, principalmente para mí, pues puede parecer complejo porque los derivados pueden tener un valor de mercado y nosotros subirlo hasta ese nivel, pero realmente esos derivados, pues puede que no sean realmente activos. Por lo tanto, pues serían gastos. Los síntomas o indicadores de fraude. Esto era lo que les decía, lo de las banderas rojas o los red flags. Si ustedes lo miran en los conceptos de Internet, existen indicadores, señales que incrementan la posibilidad de la existencia de fraude llamadas banderas rojas. Ninguna empresa parece inmune al mal y no existe una receta médica para combatir el fraude. Pero algo que sí hemos aprendido es que la corrupción y prácticas deshonestas, cuando existen escenarios que las fomentan, yo les indiqué, por ejemplo, el primero que ustedes pueden como decir, bueno, aquí pues pueden cometer fraude con sus estados financieros, por ejemplo, es que incluso no esté firmado el estatuto, aunque no esté, o que no tengan un manual de gestión de riesgos, o un estatuto que la administración se responsabilice del control interno. O sea, desde ahí ustedes pueden ver las banderas rojas donde sí puede parecer. Acá pues hay unas cuantas, o bueno, hay varias. No existen líneas claras de responsabilidad y autoridad. En este caso, pues sería la segregación de funciones, implementación de metas operativas poco realistas. Si este año facturaste 2 millones de quetzales, ahora tenés que facturar el doble. Mira, discúlpame, pero no se crece de 2 millones a 4 millones en un año. Es ilógico, porque incluso
Incluso el crecimiento solo debería estar en relación a la inflación. ¿Alguien sabe ahorita cuánto está la inflación actual ahorita en el país de Guatemala? ¿Alguien que quiera levantar la mano? ¿Alguien que sepa cuánto es la tasa de inflación ahorita en de este año? ¿Alguien, algún voluntario? Si no, voy a escoger Irma Yolanda Milian. Buenas noches, licenciado. Yo creo, si no estoy mal, que está en el 9%. Si no estoy mal, no me Muy recuerdo bien, cerquita, pero la otra vez estaba bien. Ajá. muy cerquita, muy bien, Irma. En este caso está en el 8.36%. Entonces, ¿esto qué significa? Que todos los bienes, bajo una estricta teoría, que a veces eso hay que revisar el precio de la canasta básica, pero en una estricta teoría, pues ya todos los precios subieron un 8.36%. Por lo tanto, entonces, digamos que un crecimiento normal se pudiera decir de que sería como un 8%, por ejemplo, pero digamos que crecer el doble muchas veces, pues no se puede hacer. Entonces vas a tener presiones de llegar a las metas que son irrealistas. Entonces, pudiera pasar de que entonces obviamente el vendedor se va a sentir tentado a crear clientes que a la vez pues sean falsos. Falta de políticas y procedimientos de personal uniformes claros sobre conducta laboral, ética de negocios, y conflicto de intereses, que esto pueden pasar, prácticas de compensaciones pobres, problemas de comunicación, empresas que no informan a su personal sobre las reglas, y acciones tomadas para combatir el fraude, fallas en el castigo a los infractores, falta un programa de entrenamiento adecuado al personal, estructuras de negocios complejas. Em, Esta parte de problemas de comunicación, si se fijan bien, está muy relacionada al sistema de información, que esto ustedes también lo van a ver en el formato de entorno de control. O sea, una pobre estructura en el entorno de control que yo les mostré al ustedes realizar la entrevista, pues te pudiera dar cuenta de que si hay una bandera roja de tit, 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 revisa el esquema de fraude, porque si no hay conducta laboral y todo, o que la comunicación pues no se lo comunica a las personas, pues eso pudiera ser un esquema de fraude. Falta de programa de entrenamiento, estructuras de negocios complejas. Ustedes lo vieron en Enron, que se inventaron sociedades a diestra y siniestra y no tenían razón de ser. Transacciones con partes relacionadas. Acá pues hay que identificar eh, qué parte, cuáles son todas las compañías relacionadas. A veces te dicen, son estas, pero a veces dentro de otro paquete de transacciones, miras entidades que o se genera mucha transacción o se genera mucho préstamo. Entonces, mira, ¿y por qué le estás prestando? ¿Por qué le compraste un servicio a esto? Ah, es que mira, es que tengo un contrato pero entonces ahí pues se puede identificar como partes relacionadas inusuales. Problemas continuos con entes y reguladores. Yo sé que todos tenemos problemas con la SAT, pero si ya es muy seguido, pues pudiera dar una parte de un sistema de ambiente de control bajo, que era lo que les decía, el entorno de control, existencia de documentos alterados. Digamos, les expliqué a esa señora que firmaba los cheques así por así para no complicarse la vida, pero a veces pues pudiera, ella se escribía los cheques,
cheques conducendosos, falta de documentación soporte, uso de copias en vez de usarse documentos originales, un alto número de write-offs, que es cancelaciones y anulaciones. Si puede pasar de que hago la factura hoy y mañana, no, anulámela porque está mal escrito el nombre. Ah, va, está bueno, ok. Me equivoqué y bueno, pues forma parte de la operación, pero que el banco o tu cliente, mira, es que está mal escrito esto, es que está mal escrito esto. Pareciera, aunque a veces pues tienen su razón de ser, también puede darse como un esquema de fraude, muchas cancelaciones y anulaciones. Existencia de un sistema pobre de registro contable y un número insuficiente de personal. Realización de transacciones materiales inusuales en fecha de cierre contable. Nosotros esta prueba le llamamos la prueba de asientos de diario. Y ustedes lo van a ver pronto. En este caso, pues a veces es adecuado, por ejemplo, un día 1 o 2, más de alguno de ustedes me va a decir, cuando yo tengo mi cierre contable, y yo estoy ahí 1, 2, 3 y 4 haciendo mi cierre y obviamente pues vas a encontrar registros a la medianoche. Yo tengo actividades que ya el 2 al mediodía, pues ya tienen que entregar el consolidado, no el estado financiero local, el consolidado. Entonces, prácticamente el 1 y el 2 casi que ni duermen los pobres cativos. Pero en este caso, pues ustedes dirán, bueno, pues es normal que estén efectuando registros a la medianoche. Pero, ¿qué pasaría si en algún momento se hacen registros eh, por ejemplo, una entidad que sale a las 4 de la tarde y alguien está haciendo transacciones a las 6 de la tarde? O sea, ¿quién estuvo ahí y por qué estaba haciendo registros a esa hora? De repente, pues tiene justificación, o por ejemplo, un 20 de octubre a las 6 de la tarde. O sea, ¿quién? Bueno, tal vez algunos de ustedes pues trabajó un 20 de octubre, tal vez trabajaron en un banco, en una sucursal o alguna tienda en algún centro comercial, pero digamos que la mayor parte de empresas pues ese día están cerradas. Por lo tanto, ahí pues sí se pudiera dar como un esquema de fraude que sí pudiera hacerse. Banderas rojas relacionadas con el personal, pues algunas son problemas con el alcohol. Bueno, pues nadie juzga, pero si ya tiene problemas, pues tendrá deudas y tendrá la motivación. Asociación cercana con clientes. Un vendedor que tiene mucho contacto con su cliente, el vendedor que yo les conté que le tenía mucha confianza al cliente y pues no se dio cuenta. Asociación cercana con suplidores o proveedores, que sería un departamento de compras que nunca se sabe por qué se escogió a tal proveedor si no llenaban ni las especificaciones técnicas, pero que sí puede ser que una persona de compras pues tenía una relación estrecha con él. Problemas de juego, grandes pérdidas financieras, presión asociada con la enfermedad de un familiar, aunque eso no se lo desea a nadie. Existencia de deudas personales y empleados con estilo de vida superior a sus ingresos. Trabajo de horas en exceso fuera del horario regular. La parte que les dije, empleados que se rehusan a tomar vacaciones. Personal con historial delictivo, baja moral del personal. Es renuente a entregar información al auditor. Gran centralización de varias funciones en una misma persona y resistencia a delegar trabajo. Jefes que realizan trabajos subalternos. Pues tiene que estar las líneas deliberadamente
comportamiento hostil, cambio brusco, inestabilidad, récord crediticio pobre y gran deseo de vencer el sistema establecido. Presión de estatus social, resentimientos con superiores, pues, ¿quién quita que yo no digo que ustedes se lleven, que sea toda alegría con sus jefes? A veces a mí también mi jefe me enoja, pero eso, a tener resentimientos, pues uno pues puede tener una motivación y así pues, si a mí me está clavando, pues yo también me lo trago y así. No, esa no es la actitud, muchachos. Amistades nuevas poco inusuales, prendas costosas, llamadas telefónicas al trabajo, realización de fiestas, asistencia a sitios costosos, despreocupación, ha iniciado a hablar mal de la empresa, trabajo irregular y patrones de viaje, ser dueño que genera efectivo y utilizar nombres de terceros. Y aquí pues las siguientes pues sería actividades bancarias sospechosas, falta de trabajo, uso excesivo de vehículos, frustración con el trabajo, administrar en base a crisis y objetivos, persona individualista, éxito significa logros materiales, muestra favoritismo y personal que demanda lealtad absoluta a sus subordinados. Entonces acá el control de fraude, miremos cuánto. Así falta. ¿Qué tiene que hacer la administración? Siempre tiene que tener o debe estar consciente que el fraude puede suceder. O sea, en pocas palabras, porque ninguna empresa, por muy segura que sea, no maneje riesgos. O sea, desde que montaste un negocio, desde que empezaste tu compañía, la compañía tiene riesgos, porque yo ya se los expliqué anteriormente. Suele pasar de que digamos, por ejemplo, los factores externos, la inflación, ¿qué más? Importaciones, por ejemplo, si importas tu producto, factores internos, la competencia. Ahorita, pues yo creo que nadie puede decir que sea un proveedor exclusivo en el sector en el trabajo. Em, Aunque hay ciertos oligopolios que casi nadie entra, pero obviamente pues son bien poquitos, como pudiera ser lo de los teléfonos, y la otra pues pudiera ser las cervecerías, que si se fijan bien aquí, dos, y si uno se quiere tomar las chelas, solo puede agarrar de estas dos compañías. Entonces, pero aún así, pues hay competencia. Entonces, tiene que estar consciente que la exposición de fraude sí puede pasar en cada una de las compañías. Acá pues les digo, la prevención es el 80%. En este caso, pues acá dentro de los programas de riesgo que yo tal vez sea posible que sí les pueda enseñar, el mejor control que nosotros podemos tener es el control preventivo, porque cabalmente cuando alguien quiere hacer algo, salta el control y entonces dice, mira, no, esto no es. Entonces los controles preventivos siempre son los mejores controles, porque los detectivos, pues, valga la redundancia, em, pues solo identifican lo que ya pasó, pero si ya te hicieron un fraude, pues no te va a servir nada un control detectivo. Evaluación objetiva de los procesos de prevención y acciones inmediatas para regularizar deficiencias, el testeo anual que pudiera ser la auditoría interna y continuar la educación y el entrenamiento autofraude. Esto pues acá, si tu empresa pues es de alto riesgo para fraudes,
Acá pues dice, por ejemplo, ¿quién es tu alta gerencia del consejo? Puede tener incentivos para cometer fraudes. Es responsable por gerenciar el fraude. Existe un programa formal antifraudes. Ahorita pues está de moda y de repente pues, y si alguien se quiere leer o por una tarea extra para recuperar los puntos perdidos, investiguen acerca de la ISO 37001, que es el sistema de ISO 37001, que es Anti-Money Laundering, AML. Eh, si en este caso, pues, puede pasar de que tienen que tener un sistema de lavado de dinero y también, pues, también para detectar el fraude en la industria, en la estructura de la organización. ¿En dónde? Pues, ¿dónde puede pasar? Pues en la cadena de abastecimiento, que es donde es el departamento de compras, ventas y finanzas. ¿Cuándo será público? Y acá pues obtener un riesgo, un básico entendimiento en la discusión debería incluir si existían antes estados financieros fraudulentos, crímenes económicos, conducta inapropiada de ejecutivos o fraudes contra la entidad. Y esto generalmente realizado al inicio, que esto era lo que les mostraba que es la parte de las actividades preliminares que uno hace. Es sentarse con la persona y decir, bueno, mira, ¿cuál es tu concepción de fraude? Ah, mira, pues ta, 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 ta. Y bueno, ¿en qué áreas puede pasar? En ta, 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 ta. ¿Y se ha materializado? No, porque no, y por eso se preguntan a varios, porque aquí, pues, por ejemplo, dice controla, que es como el controlador, talento humano, que es recursos humanos, ética y cumplimiento, seguridad. Hasta preguntarle al jefe de seguridad si alguien entró inadecuadamente a las instalaciones de una bodega, pues te daría alguna razón de, de que alguien estaba haciendo actos fraudulentos, cabezas y gerencias de líneas y gerencias regionales. A todas estas personas hay que entrevistar. Eh, Aquí, pues, el director de finanzas puede tener la presión o el incentivo. Y esto, pues, yo ya les expliqué en este momento, pues, que el 75 de los bonos estaban basados en resultados operativos. Tiene un significativo monto de acciones como incentivos. La presión, pues las ventas presiona de que tenemos que llegar a las metas de resultados, tenemos que llegar. No sé cómo, pero hay que llegar. Entonces, presiona a su gente, entonces la gente pues se va a ver tentada a facturar ventas falsas que realmente no existen. La racionalización, él tiene una buena actitud y siempre hacen la oportunidad, pues él tiene acceso pleno a todas las funciones, eh, sus supervisiones sobre el CEO, que no muestra un gran interés en los temas contables. Y por eso muchas veces, pues aunque el CEO tiene que ver metas más de negocio, también tiene que entender los estados financieros que le están presentando. Y el esquema, pues sería distribución de productos antes del cierre y su posterior retorno. Ya digamos, Miranda a este punto y te quedas unos días allá y después regresas y yo ya hice la factura y entonces yo ya mejoré los resultados y nadie supo que acá en el esquema de fraudes en diversos retención indebida, las ventas al contado, cuentas por cobrar, puede ocurrir en cualquier punto, vendedores, cajeros, recepcionistas y otros que reciben dinero. Retención indebida de las cuentas por cobrar.
que esto pues puede darse una creación de cliente y generar una venta y una cuenta por cobrar. Y por eso dentro de los esquemas de riesgo que nosotros colocamos, siempre colocamos como un riesgo de incorrección material que también les enseñé en la pasada clase, la parte de un riesgo de incorrección material, las cuentas por cobrar, porque indirectamente acá tengo la cuenta por cobrar y aquí tengo el ingreso. Por lo tanto, ahí es donde se puede tener un esquema en el ciclo de ingresos, que es donde también les voy a enseñar la parte de los flujogramas. Ventas en otras localidades se encuentran en buena posición para retener fondos. Los vendedores ruteros que bueno, pues traen todo el efectivo, se van un par de días y traen todo el efectivo, pero que si entonces tienen necesidad, bueno, entonces acá lo de aquí lo devuelvo. Y, y puede colusionar que también trabajan con poca o ninguna supervisión y reportan los ingresos. Los descuentos, pues pudiera contabilizar descuentos que no estén autorizados y de evitando inapropiadamente las cuentas de otros clientes. La compensación indebida sería como acreditación de una cuenta a otra cuenta. Por ejemplo, les conté lo de las plazas fantasma, que suele pasar que direccionan el pago a una cuenta bancaria de alguien que ya está ahí en la compañía y ese pudiera ser el otro esquema de fraude que ingresan empleados y por eso dentro del esquema de controles que ustedes tienen que revisar o implementar es que el sistema de nóminas solo personal de recursos humanos tenga acceso a registrar esos cambios, aunque pudiera haber colusión tanto del que lo hace como el de recursos humanos. Entonces, eso es lo que les diría en el fraude por nóminas, aunque, y por ejemplo, el otro que yo ya les explicaba, pues que la contadora se hacía doble cheque para pagarse. Y aquí, pues, esto falsifican los registros para ocultar el hurto y reconocimiento de pérdidas en los saldos. Esto sí suele estar relacionado con la provisión de cuentas incobrables o cualquier provisión. Y por eso yo recalco mucho en las estimaciones contables, porque las estimaciones contables suelen ser bien complejas, por lo tanto, si la política está bien compleja y no te quieren así como, mira, no es que nosotros hicimos nuestro estudio y te empiezan a decir que no, que ese cliente no está incobrable y te dicen el sol, el cielo y la tierra y te dicen que ese cliente no está malo cuando en realidad ellos saben que sí. Entonces, al no registrar una partida de gasto que pudiera ser un gasto fuerte, pues sí tendría un efecto material en los estados financieros. Sugerencia para prevenir y detectar la malversación. Mantenga una presencia regional en los lugares, instale cámaras de video, ubique las cajas registradoras y elimine sitios que no estén a la vista. Otro esquema de fraude que vi acá, aunque este sí fue menos común, pero sí les digo que una vez sí pasó. En este caso, pues yo audité un centro comercial, no voy a decir nombres ni apellidos, entonces la persona, como muchas veces, pues la talanquera es cuando uno ingresa el ticket y bueno, pues ahí pues yo no pago, pero a veces cuando las personas no querían pagar, bueno, vos mira, dame el efectivo y yo te dejo salir y entonces nunca salían, en el sistema nunca salía, o ese boleto nunca se le daba el pase de salida. ¿Y por qué? Porque la persona la persona intencionalmente pues le pagaban por aparte y entonces, aparte que la persona pues
intencionalmente ustedes miran en las máquinas de los cajeros, de esos pagos de parqueo, dice hasta 50 quetzales, por ejemplo, y él a veces alteraba los sistemas para que aceptara de a 100. Por lo tanto, pues ahí ese empleado, pues sí se le confrontó y sí, efectivamente, pues sí, sí hubo un fraude que él, más o menos fueron como 1,400 de esas tarjetitas de parqueo que no, que se lo pagan a él directamente. Por lo tanto, hay que tener bien cuidado y por eso los sistemas también acompañan. ¿Por qué? Por lo mismo. Ya que mucho control manual puede que hasta sea inútil. Se los digo así claro porque ahorita la tecnología abarca casi que cualquier aspecto de nuestra vida, pero entonces desde los teléfonos y todo. Entonces, obviamente, si no tenés un sistema de TI fortalecido, pues sí, también por ahí te pueden alterar las máquinas y todo, como sucedió con esta persona. Entonces, eso es lo que les digo, que ustedes tienen que estar como alerta. Ah, bueno, mira, y el auditor de TI me dice que el sistema de parqueo está mal. Ah, bueno, levantemos bandera. Pum, pum, pum. Para nosotros ir a averiguar si no hay alguna cosa. Aprende a identificar indicadores cercanos. Aliente a los clientes para que requieran recibos. Implemente la rotación de funciones o vacaciones, en este caso. Requiera a los vendedores en otras localidades. Revise la veracidad de los registros. Y realice análisis de tendencias para ventas para los vendedores. Verifique los reclamos de los clientes. Verifique siempre que el total de los depósitos coincida con el total contabilizado. Busque ajustes, correcciones y otras alteraciones. En función de las sugerencias, en el ciclo de compras, pues acá puede verse. Los desembolsos fraudulentos son la forma más común de la malversación. Los principales esquemas son esquemas de compañía pantalla, sobrefacturación de proveedores o selección de proveedores que facturan muy caro a lo que dicta el mercado y compras personales con fondos de las compañías. Por eso muchas veces también hacemos los arqueos. Alguien me dirá, pues mira, para el truco está la trampa. Y por eso muchas veces también tienen que tener cuidado porque en una caja chica que yo auditaba, decía que lo más que se podía pagar con caja chica eran 3,000 quetzales, que obviamente pues una caja chica que puedes pagar un gasto de 3,000, pues ya es bastante, pero entonces si te pasabas tenías que hacer todo el proceso de compra. Entonces, ¿qué hacía la persona? Solicitaba 2 facturas de 1,500 y así se evitaba. Y esto obviamente, pues, pudieran decir ustedes para el esquema de trampa ahorita que implementó la SAT de las facturas de mayores de 2,500, pues hay que ya facturarlas con número de DPI. Ahí pues puede decir, mire, pues factor, hágame 2 de 2,000 y pues yo ya me paso eso, eh, lo de que necesita, pero obviamente pues es más costos para la compañía porque el certificador te va a cobrar más por más documentos. Entonces, entonces acá, y por eso dentro de los flujogramas y todo que les voy a enseñar, les eh, la creación de proveedores tiene que ser un departamento de compras, obviamente con sus niveles distintos de autorización. Ver en facturas o proveedores que se les factura mucho y los servicios pues no tendrían que ser muchos y compras personales. Las compañías pantalla pues son entidades ficticias. La obtención del pago, pues se puede hacer a través de una autoaprobación, como les decía, lo de la contadora que se facturaba doble cheque o las plazas fantasma, falsa documentación de soporte.
y confabulación. Y una compañía pantalla sobrefactura a la víctima bienes o servicios de una compañía real. Aquí compras personales, pues sería falsas requisiciones, se pide bien y se recibe otro. Falsificación de órdenes de compra, tarjetas de crédito, poder para probar sus gastos sin previo y devolución del bien comprado. Entonces, si se fijan bien, acá puede haber muchos esquemas en compras y por eso una de las áreas de riesgo que uno siempre mira, pues es las compras, porque códigos inexistentes o códigos inservibles de inventario que no se mueven. O sea, desde ahí hay que cuestionarse por qué compraron este material que a la vez no sirve. Y pues a ver, entonces eso es como una alerta de que ahí están falsificando compras o comprando materiales que realmente no le sirven a la compañía, porque sí encontré varios casos que sí se compraban artículos que sí efectivamente sí estaban en la bodega, pero que nunca iban a servir. Entonces, ¿y por qué lo compraste? Es que tal. Pero sí puede pasar que los proveedores, pues, las compañías pantallas utilizan el nombre de sus parientes, datos que coincidan, revisan los cheques cancelados al proveedor y verifica la existencia de información. Generalmente la persona que crea una compañía pantalla tiene autoridad para que dicha compañía sea elegida como proveedor. Sí puede pasar. Y examine requisiciones y otra documentación. Acá investiga a los empleados, identifica la lista de proveedores aprobados, o una matriz de proveedores aprobados. Si se ha identificado uno, revisar el área de trabajo. Falta de detalles, número de teléfono, fax, factura, la dirección, falta de inscripciones detalladas. Si las facturas se encuentran numeradas, dicha enumeración puede revelar un fraude. Ok. Adulteración de cheques, pues obtención de cheques en blanco que les indicaba. Preparar un cheque fraudulento para beneficio propio o interceptar un cheque destinado a un tercero y convertirlo en su propio beneficio. Pues esto ya no pasa regularmente, pero obtención de cheques en blanco, que obviamente pues la financiera ahí tuvo su parte de culpa porque firmaba los cheques en blanco. Entonces, empleados con acceso a los cheques de la compañía y empleados sin acceso a los cheques. La adulteración pues serían los beneficiarios de los cheques, adulteración de la firma, adulteración manual, documentación soporte no original como las fotocopias, cheques certificados falsos y instrumentos automáticos. Y los cheques interceptados serían los empleados a cargo de la entrega, deficiencias en el control de cheques y reemplazo de cheques. Formas de ocultar los fraudes. El mismo empleado que paga es encargado de las conciliaciones bancarias. Qué chula. Y pasa de que el que se paga hace las conciliaciones, entonces nunca se va a haber un movimiento en tal. Contabilizar el cheque como anulado, que es lo que les decía. Reemplazo de cheques interceptados. Falsificación del libro de cheques y emitirlos a su nombre. Emitir cheques por un monto y registrarlo por un monto mayor. Acá pues las sugerencias para detectar y prevenir pues sería mantener los cheques en blanco, utilizar cintas de seguridad, periódicamente realizar un conteo físico del inventario de cheques sin usar, verificar que el número del primer cheque sea el consecutivo y cheques de reemplazo. Y lo último, pues sería malversación de inventarios, suministros, que lo otro sería el hurto.
las requisiciones y transferencias fraudulentas, que era lo que les decía, pedir materiales que no nos van a servir y que a la vez pues generan o le estamos comprando, en este caso, informes de recepción falsos y envíos fraudulentos de mercancías, pues serían falsas órdenes de venta. La cuenta por cobrar será reconocida como pérdida, ventas contra entrega, inventarios físicos falsos. Aquí las sugerencias es tener conciliar las facturas, facturar antes de despachar, aunque muchas veces el modelo de negocio, pues primero se despacha y después se factura. Conteo físico de inventarios en forma periódica, diferencias de inventario, reclamos de los clientes sobre faltantes, conciliación de los auxiliares, transacciones no justificadas, ventas anuladas después de la entrega. Y el esquema de nómina, que era lo que les decía, el esquema de empleo fantasma, falsificación de horas y salarios, esquema de comisiones. El empleado fantasma, pues es una persona real o ficticia que figura en la nómina de una organización, quien en realidad no trabaja para dicha organización. Pues ustedes ya se enterarán de todo eso en el gobierno, donde recibían los cheques los diputados por empleados que realmente no llegaban. Entonces, cuando el empleado fantasma es una persona real, es generalmente amigo o pariente del que hace el fraude. Utilización de ex empleados. Las sugerencias pues serían que el sistema de recursos humanos pues no lo tenga acceso muchas personas, o sea, únicamente el Departamento de Recursos Humanos, que es quien realiza la verificación, hace las entrevistas y todo. Asegúrese que los registros del personal sean mantenidos. Asegúrese que las personas que distribuyen cheques trabajen independiente, autorizan horas de tarjetas. Requiera a los empleados que provean su identificación. Si el pago se deposita directamente, revise periódicamente la existencia de números. Efectúe el seguimiento y compare periódicamente la nómina. Y otros esquemas, pues es las licitaciones y concursos, términos de referencia, el proveedor solo en combinación o subcontratistas. Y las mejores prácticas, pues es inculcar desde la alta gerencia en los empleados valores que resulten en un comportamiento ético y moral. Implementación de modo de denuncias anónimas, los hotlines, que en este caso, pues ustedes lo van a ver en muchos códigos de ética que dicen, mire, si usted sabe de algún acto fraudulento, pues por favor le pido que me diga dónde repórtenlo y todo para fomentar la cultura. Fortalecer el gobierno corporativo o implementarlo. Porque muchas veces pues solo lo tenemos a nivel de controles operativos, pero el gobierno corporativo como tal pues no lo tiene. Crear un ambiente positivo de trabajo, empleando y promoviendo el personal apropiado y mitigando los riesgos identificados. Aquí hay varios entes que pueden hacer esto. Auditoría externa, directorio, comité de auditoría, gestión de riesgos, auditoría interna, la transparencia y la rendición de cuentas. El gobierno corporativo es el sistema externo y externo de una entidad privada mediante el cual se establecen las directrices que deben de regir su ejercicio. El gobierno busca la transparencia, la objetividad y la equidad en el trato de los socios y accionistas, la gestión de su junta directiva y la responsabilidad social frente a los grupos de interés como gobierno, accionistas, clientes, proveedores, empleados, terceros, aportantes de recursos. Y ¿por qué el gobierno corporativo se ha convertido en un tema clave? Pues es
limita a los directivos a realizar maniobras con oficiales, reduce el riesgo de fraudes que lesionen el patrimonio, fuerte presión por escándalos para muchas empresas. Los interesados solicitan más y mejor exposición. La confianza de sus inversores está más bajo y aumenta la responsabilidad de los funcionarios y directores. Y el fraude contable. Aquí hay varios, pero sí, en este caso, pues sí da para todo. Los ingresos ficticios que yo ya les indiqué, pues aumentar los ingresos y por lo tanto aumentar la cuenta por cobrar y después pues ya tener tener que anular las facturas o emitir notas de crédito, diferencias de tiempo, representaciones inapropiadas o incorrecta evaluación de transacciones. Que yo les digo, pues un activo pues puede estar correctamente evaluado, pero por ejemplo sus provisiones no, o en este caso estimaciones complejas, y por eso muchas veces ustedes tienen que tener cuidado como auditores porque en este caso pues lo registran a valor razonable, pero el estudio que presentaron pues pareciera no ser el más adecuado, o que alguien no haya visto ese estudio y decir este estudio está bien. Estimaciones inapropiadas de pasivos o no registrarlos porque muchas veces un pasivo corresponde a un gasto. Entonces, si en este caso yo no genero un pasivo, pues pues mejoro los resultados, pasivos y gastos escondidos. Cambios contables, por ejemplo, las políticas solo se pueden cambiar una vez en la vida. El cambio en las estimaciones tiene que estar bien documentado que esa es la mejor vida útil de los mismos. Manipulación, falsificación de registros, malversación de activos, venta o cesión de activos falsos, supresión o opinión de los efectos de las transacciones, registro de transacciones sin sustancia y descuido intencional de los registros o revelación de información para mejorar el panorama financiero y mala aplicación de políticas contables. Esto en resumen, ¿a qué se refiere? A todo, al riesgo de sobrepasamiento de controles de estados financieros. En resumen. O sea, entonces ustedes tienen que desarrollar un alto programa para entender el ciclo financiero contable como tal. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos que la persona contable está sobrecargada, obviamente nosotros vamos a estar cargados, pero que ya la persona todos los días se vaya a las 10, 11 de la noche y que le pidas de que esté a las 8 de la mañana, se mira cansado, que tiene muchas funciones para lo que le pagan, y hasta en eso se mira el mal clima laboral y encima pues miras de que los registros pues no tienen explicaciones, entonces decís, pues y aquí, ¿por qué registró esto y qué documentación? Ah, pues no tengo, o sea, no puede ser, o sea, todo tiene que tener una razón de ser. Entonces acá, y por eso nosotros en un apartado específico entendemos todo el sistema contable que tenemos. Y acá está, pues, ¿por qué maquillar la información financiera? Diversas son las presiones que la gerencia, la demanda de rentabilidad y dividendos. Un día de estos, un gerente general me dijo, mira, ahora yo no sé por qué me están pidiendo que yo tengo que manejar el EBITDA. Si antes si daba utilidades, pues buenísimo, porque yo así cuidaba el patrimonio de la compañía. No, pero que ahora que el EBITDA, que el interés financiero, que los indicadores de depreciación, la rentabilidad,
Entonces, y esto también les digo, una vez pasó, de que yo en una entidad, pues, no eran ajustes fuertes. Fuerte yo le llamo ajustes mayores a 1 millón de quetzales o $1 millón, si se lo quieren pensar. Pero en este caso, pues yo le dije, mira, registra esto. No, mira, yo no lo puedo registrar. ¿Y por qué? Porque mira, a mí el banco en el préstamo me dice que si yo no tengo este ratio de rentabilidad, me van a aumentar la tasa de interés. Entonces, hay presiones para que la información financiera sea la más favorable posible. Por lo tanto, entonces ahí puede pasar de que entonces las compañías maquillan los estados financieros. Y ese es el riesgo de sobrepasamiento de controles. Eh, los fundamentos de la sobre o valorización contable de un capital es obtener conservación de los préstamos, ilusionar a algún inversionista, perjuicio a socios recién ingresados, tranquilizar a asociados o acreedores, que en este caso ustedes vieron en la presentación de Enron, proyecto, cesión o venta de negocio, justificación de un precio de adquisición, reparto de mayores dividendos y elevación de la cotización. Y las razones para la disminución de un capital sería una separación inminente, de tener la posible acción de los acreedores, haciéndoles ver la esterilidad que podrían ver condenadas sus demandas, dar largas a ciertos créditos, intento de llegar a un acuerdo favorable, quiebra fraudulenta y reparto de beneficios. Entonces, si se fijan bien, estas son las razones principalmente por las cuales no lo maquillan exactamente, pero sí dicen, bueno, mira, yo tengo que mantener mis... Y aquí pues les di, por ejemplo, en análisis vertical, cuánto es el porcentaje de los activos, cuánto es el porcentaje de los pasivos, el indicador de liquidez, que esto fue lo que les dije que es lo de los índices financieros que nosotros realizamos en análisis de riesgo, estabilidad y solvencia, incremento o disminución patrimonial y las contingencias de cuentas. Entonces, y acá pues el flujo efectivo que acá ustedes van a ver que, y creo que ustedes lo tuvieron que haber indicado o visto en su trabajo de negocio en marcha, que cuando en el flujo efectivo, el flujo efectivo de la operación no da rendimientos negativos, sí te pudiera dar un indicador de negocio en marcha, porque en este caso, si estás obteniendo pérdidas de operación, quiere decir que te tenés que financiar a través de inversión, activos fijos o terrenos o venta de terrenos, o que los accionistas te den más capital, porque entonces no estás como logrando los objetivos de rentabilidad de la compañía. Por lo tanto, ese pudiera ser un indicador, porque el dinero al final de todo pues se acaba. Pues. Entonces, esto era como la presentación de fraude a grandes rasgos. Ahorita les voy a mostrar la NIA 240. Ahorita les... ahorita denme un chancecito. Ok. Entonces, acá ustedes van a encontrar en la NIA 240. Ahorita les voy a... La NIA 240, y eso tal vez sí les voy a pedir favor,
responsabilidades del auditor. Entonces acá son más o menos unas 60 páginas. Estoy seguro que de esto sí va a haber, va a venir algo en el examen. Entonces acá pues lo que te pide es el escepticismo profesional. El escepticismo, como les dije en el primer día, no es pensar de que va a haber clavos, pero sí tener como la alerta, así como de decir, mira, sí tenés que y entonces acá evaluación de la evidencia, imposibilidad del auditor, manifestaciones, que esto pues hay que pedirle a la administración la parte que uno dice, mira, necesito tu manifestación donde decís que los riesgos de fraude han sido cubiertos. Y acá pues dice todas las características de fraude. Por lo tanto acá vamos a ir aquí a la A1, características del fraude. Aunque aquí también está la evidencia, imposibilidad, comunicaciones, la documentación, las características del fraude que nosotros podemos tener. Ahorita vamos a ver a la A1. Características del fraude, pueden sentir un elemento, cabalmente lo que les dije en la presentación, la percepción de la información indirecta, pues puede verse aquí, mire, en la manipulación, falsificación o alteración de los registros contables. Aquí pues, aquí es donde dice la información fraudulenta menor que la dirección eluda controles que por lo demás operan eficazmente, que en este caso ustedes van a ir a ver el sistema y les dicen, mira, sí el sistema está operando, pero a veces los ajustes fuera del libro son los que te cambian la situación financiera o que te pudiera indicar algún efecto de fraude. Por lo tanto, ahí es rastreando, registrando asientos ficticios, ajustando indebidamente algunos supuestos, omitiendo, anticipando y difiriendo el reconocimiento en los estados financieros, como los gastos pagados por anticipado o alguna cuenta que uno no quiere registrar de gasto, omitiendo o revelando la información a revelar, ocultando, no revelando hechos que podrían afectar las cantidades, realizando transacciones complejas estructuradas. La apropiación indebida de activos implica la sustracción de activos de una entidad y a menudo se realiza. Entonces, si se fijan bien acá, les di como todos los tips en una presentación. Sin embargo, pues la NIA 240 pues les puede dar procedimientos de valoración del riesgo de fraude, en revisar con los asesores jurídicos, cambios de las entidades, evaluación de riesgos, una supervisión eficaz y así sucesivamente. Ustedes van a ver todos los factores de fraude. Entonces acá asientos del libro procesados fuera del curso. Acá, y esta parte que es las estimaciones contables, que esta es la mía 540. Entonces, eso sería en este caso, pues, la parte de y yo por eso recalco mucho las estimaciones contables, porque sí hay que entenderlas bien, y si no están bien, pues preguntar y preguntar, y si no te convence, pues decirle, mira, discúlpame, pero a mí no me convence la forma en que vos calculas vos no calculas bien. Obviamente, pues no le vas a decir así, pero mira, yo no te entiendo por qué lo haces de esta manera, porque eso pudiera ser un indicativo de fraude. Las oportunidades, mira, pues acá está todo el esquema o toda la estructura de fraude.
entonces, no sé si hasta ahorita, hasta el momento, tienen dudas de ejemplos de posibles riesgos, trabajos de auditoría y así sucesivamente. Entonces, em, si se fijan bien, y esto, miren acá en los registros contables, discrepancias, evidencias contradictorias, faltante de documentos, disponibilidad únicamente de fotocopias, partidas de conciliación significativas no explicadas, todo tiene que estar bien documentado. Entonces, pues eso sería entonces, eso sería, digamos, toda la parte del esquema de fraude. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Hasta el momento, ¿qué tal les pareció hoy la clase de fraude? Bueno, entonces, miren, entonces, ¿alguien va a hablar? De mi parte todo Entonces, claro, licenciado, muy interesante la clase con el tema del fraude. sí, como ustedes pueden ver, y eso ustedes ya lo pueden ver en como sus distintos indicadores en las compañías. Ustedes tienen que ver de todo, o sea, tienen que ver porque, y por eso, cabalmente yo recalco siempre, y por eso si ustedes trabajan en una compañía donde no hay un estatuto, un ambiente de control sano, donde los dueños no son los que promueven una buena cultura de administración del riesgo, pues desde ahí se pueden decir, desde ahí pues pueden saltar las banderas rojas de indicadores de fraude. Y esta clase pues no es solamente para el auditor, sino es también para ustedes que también van a trabajar en departamentos contables. Por lo tanto, tienen que tener los ojos alerta en cada una de las transacciones que ustedes realizan y siempre pues tener la ética y los valores que nos enseñan en nuestra casa, porque podemos ser bien pilas, pero si no tenemos valores, pues vamos a tener la tentación de cometer fraude, que como les digo, pues siempre nosotros los humanos somos seres corruptos, dirían. Entonces, desde Adán diría por ahí, diría algún hermano, dirían, porque tuvo la tentación de ser más grande de lo que Dios era y por eso estamos como estamos y sin entrar mucho en el territorio bíblico que respete independientemente de todas las religiones que cada uno de nosotros practiquemos, pero desde ahí, pues nosotros somos seres corruptibles y por eso hay que evitar todas las líneas de fraude que nosotros podamos identificar y también poder decir, bueno, hay que mejorar el control. De repente no ha pasado nada y qué bueno que no ha pasado nada, pero si ya pasó algo, pues implementar metodologías de riesgos, controles, costo RM y todo. Y eso sería todo. Entonces, si alguien más quiere agregar algo a la conversación, si no, en este caso, para poderme recuperar de la garganta, les pediría que tal vez por el día de hoy, pues lo dejo por acá. Léanse bien toda esta parte de la NIA 240, que ahí está claro y preciso. Y aquí ustedes verán que cabalmente, miren, está reconocimiento de ingresos. O sea, siempre es un reconocimiento cajonero que nosotros tenemos. Entonces, les agradezco mucho por su participación en esta noche
y seguimos en contacto. Les agradezco un montón y pasen feliz noche. Perdón, Eli, yo tengo una duda, es en relación a la tarea que dijo las ISO 30.007, algo así. No sé si le escuché bien. Hizo 37.001. Ah, ok, está Hizo bien. Muchas 37.001. gracias.